Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Saludamos a Rafael Simón Jiménez. ¿Cómo estás, Rafael? Mucho gusto, encantado. Simón, gusto en tenerte por aquí. Igualmente. Tienes otro libro aquí que ya hemos hablado en otras Sí, oportunidades. el pleito entre los dos Rómulos. Entre los dos Es Rómulos. La última producción. Literaria. Un tema muy interesante. ¿eh? Así es, que ya habrá tiempo de abordarla. Sí. Pero me gustaría un poco hablar contigo, tú que conoces la historia tanto de Venezuela como de América Latina, sobre las cumbres. Estas cumbres que se realizan cada 3 años, ¿no? La última fue en el año 2012, en Cartagena, en Colombia. Sí. ¿Qué han dejado estas cumbres y qué puede dejar esta, la actual, la que se anuncia ya, la que está a punto de comenzar el fin de semana? Yo me río, Vladimir, porque no sé si te recuerdas aquella frase famosa de Chávez que dijo que Los pueblos de cumbre en cumbre, los estamos de cumbre en cumbre y los pueblos de desastre en desastre. De abismo en abismo. Fue la De palabra. abismo en abismo, sí. Bueno, chicos, yo creo que son de alguna manera un mecanismo de interlocución, sobre todo frente a los Estados Unidos. Como tú ves, el sistema interamericano ha ido construyendo una serie de mecanismos, unos más eficientes que otros, que buscan, digamos, establecer, vamos a decir, una diferenciación con los Estados Unidos. Creo que la OEA y las cumbres son el único mecanismo que quedan. Esta tiene la novedad de la presencia por primera vez en muchos años de Cuba, ¿no? Que no es un hecho cualquiera, porque además se produce en el contexto de toda esta manera como se viene arreglando el problema cubano-americano y que todo marca una perspectiva de normalización de las relaciones, una cosa muy auspiciosa, lo decía. Si no fue casualidad, se parece mucho. Se parece mucho, así es, porque además ese es un tema que se venía trabajando hace mucho tiempo, lo dijo muy bien Ignacio Quintana, con la mediación vaticana, con la mediación de Canadá. Todas estas cosas tienen por debajo una diplomacia oculta, que cuando aflora es porque las cosas están ya maduras para que se produzcan, como se han producido ya todas estas reuniones bilaterales y como muy pronto se hará el restablecimiento formal ya con embajadas en Cuba. Sí, es el fracaso, chico, de un... Primero, Cuba, en cierta forma, o la disputa cubanoamericana, era la reminiscencia de una época que ya no existe, de Que la Guerra Fría, del exacto. comunismo, de la bipolaridad. Hay otro tipo de guerras ahora, ya no la fría, ¿no? En segundo lugar, como bien lo dijo Obama, una política fracasada durante 55 años, que es lo que le ha servido, por cierto, de justificación al régimen de Castro para toda la política de hambre, de fracaso, de obsolescencia, de haber acabado con la economía cubana y que no le ha dado a Estados Unidos ningún beneficio, que no sea el de todos los años tener que someterse a una votación en las Naciones Unidas donde prácticamente saca el voto de él, el voto de Israel y una abstención. Oye, Rafael Simón, chico, tú en tu tiempo de militante de la Juventud Comunista, donde yo también milité, pero un poquito después que tú, en tu tiempo le decías Fidel, ahora le dices Castro. No, tú sabes que yo nunca tuve simpatía. Yo tuve mucha simpatía. Yo, por ejemplo, soy un gran admirador de Salvador Allende. Yo siempre tuve un prototipo de líder, que es el líder reposado, el líder civil. Son los que me identificaron. A mí los líderes militares, te lo digo, te lo confieso, al margen de la situación venezolana, ni los líderes locuaces, ni esos, digamos, demasiado radicales, no sé. No eran para mí. No es tu naturaleza. No era así, no es mi naturaleza. Yo siempre vi, el paradigma del líder mío fue el líder reposado, sereno. Por eso te digo, yo sigo teniendo una gran admiración por Salvador Allende. Creo que fue un hombre, además, que sin alardear dio la vida por sus ideales. Si esos ideales eran equivocados, si no eran equivocados, si Chile llevaba un buen camino o llevaba un buen camino, bueno, el juicio histórico sobre eso está hecho. Pero cualquier persona, mira, una de las cosas que uno ha aprendido en la vida, sobre todo en las actualizaciones de sus ideales, es que cualquier idea en la que uno crea de verdad es una idea respetable, por equivocada, por obsoleta, por desfasada que esté. Es decir, uno siente un gran respeto. Uno de los que desprecia es a los oportunistas, a los saltadores, a la gente que actúa por olfato o que actúa por cálculo crematístico, vamos a decir. Pero toda la persona que tenga una idea en la que crea, en la que forme parte de su arbitrio intelectual, es absolutamente respetable si uno no coincida con ella, ¿no? Además, es parte de una cosa que hay que rescatar ahora en Venezuela, que es la tolerancia, que es el reconocimiento del pensamiento distinto, que es la convivencia, que es que cada cabeza, hay un adagio muy popular que es que cada cabeza es un mundo. Por supuesto. Así mismo es esto. Y me no gusta nos queda decir, más chico, que respetarnos y tolerarnos dentro de la diversidad. Entonces, a mí me gusta decir que el reconocimiento es la fase superior de la tolerancia, ¿no? Así es. Porque Es así, exactamente. Tú lo estás planteando muy a lo leninista. A los leninistas. Ahora, Rafael Simón, volviendo al tema de estas cumbres, ¿no? Sí. Porque hay una relación de amor-odio entre América Latina y los Estados Unidos. Me decía un colega hace un rato que en Venezuela es muy fácil firmar contra los Estados Unidos porque hay un sentimiento antiimperialista de hace muchos años, pero en América Latina también, digamos, de diversas ópticas, perdón. Es que tú te pones a ver la política contemporánea. Yo creo que el último gran acierto
de la política exterior americana fue la política de Franco Delano Roosevelt del buen vecino, que era la reformulación de la política del otro Roosevelt, de la política del gran garrote y del mare nostrum, es decir, de creer que este era su patio trasero. Pero luego Estados Unidos, fíjate tú lo que fue, Estados Unidos corrió con una secuela que le pesó mucho, que fue el respaldo a las dictaduras durante la época de la Guerra Fría. Todo lo que fue Truman, Eisenhower, trató de ser rectificado de alguna manera. Kennedy fue un hombre con mala suerte, porque le tocó arrastrar toda la política de Eisenhower, incluyendo Bahía de Cochinos, incluyendo todo esto, y trató de rectificarlo, y cuando trató de rectificarlo lo mataron. Después vino el tema bien. Entonces ha estado, la política hacia el continente de los Estados Unidos ha sido muy torpe, porque se ha movido o entre un intervencionismo que ha apuntalado causas innobles como las dictaduras, o un repliegue absoluto, es decir, considerar que América Latina no es relevante y ocuparse más bien de su papel, vamos a decir, de policía mundial, involucrarse en Irán, en Afganistán, en cosas muy lejanas. Yo creo que ahora Obama está como en una rectificación, lástima que le queda poco, digamos, en la Casa Blanca. Es decir, pero creo que todo este acercamiento hacia América Latina tiene que ver con esa nueva visión. ¿Por qué acercamiento con Cuba? ¿Por qué normalización de relaciones con Cuba y conflicto con Venezuela? ¿Por qué se explica eso, Rafael Simón? Bueno, fíjate. Yo plantearía las cosas así, un poco para seguir la secuencia, porque nosotros a veces planteamos una cosa sin seguir la secuencia. Cuando aquí se planteó el conflicto político motivado por la llamada salida y todo lo que fue su secuela durante el año pasado de represión, de guarimba, de todas estas cosas, los republicanos comenzaron a plantear en el Congreso de los Estados Unidos las sanciones contra Venezuela. Y en ese momento la administración Obama y los demócratas en ambas cámaras bloquearon cualquier decisión contra Venezuela, confiando en que a través de las gestiones de UNASUR se iba a poder implementar el diálogo político. Eso es el gran argumento. Si en Venezuela se va a dialogar y se puede buscar a través del diálogo la salida, bueno, ¿qué pasó? Que todo aquello terminó en una mampara, en una cosa infructuosa, porque el gobierno se salió de la suerte. El gobierno, cuando se vio con el agua al cuello, buscó el diálogo se convirtió en una parodia, en una escenificación, esa cosa, no sé, hasta grotesca, pues de unos tipos tirándose unos discursos ahí sin oírse realmente. No fructificó, el gobierno consideró que estaba sólido, renunció al diálogo, y es en diciembre, fíjate tú, porque esa es una secuencia que hay que seguírsela, es en diciembre cuando los demócratas dan vía libre para que se impongan las primeras sanciones. Y fíjate tú que esas sanciones, que son iguales que las sanciones impuestas ahora por la orden de Obama, es decir, sanciones que tienen que ver con castigo a los derechos humanos, según su perspectiva, castigo a civiles o militares involucrados en hechos de corrupción o en narcotráfico, y que involucran una cuestión que es de la soberanía de cada país. Si tú no entras más a mi país, Venezuela acaba ahorita, es un gesto de reciprocidad, negarle la visa o la entrada a una serie fundamentalmente de senadores y diputados republicanos. Eso es un acto soberano de cada país. O confiscar los bienes o propiedades que cada quien tenga en eso. Fíjate tú que eso pasó tan desapercibidamente que ni siquiera el gobierno pudo armar la alaraca que armó ahora. Yo creo, hoy veía yo, por cierto, en el diario Últimas Noticias, en la página 16, está una reflexión que hace ayer uno de estos think tanks americanos, de grupos de reflexión, sobre el tema de las sanciones de ahora. Y dice cómo la Casa Blanca evidentemente se equivocó en el lenguaje. Incluso utilizó esa vieja nomenclatura cuando dice que Venezuela es una amenaza inusual, extraordinaria a su seguridad. Porque fuera de eso, lo único que hay es las sanciones a 7 funcionarios. Yo no soy juez ni pretendo serlo, no sé, pero los Estados Unidos tendrán sus razones para sancionarlos a ellos. Pero ahora, por algo se produjo una reacción de la CELAC, de UNASUR, claro, pero por supuesto, ¿no? Bueno, no, y de todos países de distintos signos. Bueno, el 77 más China, y Juan Manuel Santos, que no se puede acusar de ninguna afinidad ideológica con el gobierno venezolano. Siempre que interviene, incluso deja muy claro que son dos pensamientos distintos. Porque esa calificación es absolutamente inaceptable, inadecuada. Creo que allí, y por supuesto, vamos a decirlo en el argot criollo, la administración Obama le puso una bombita, como decimos en el béisbol. Se la puso bombita al gobierno venezolano, que andaba buscando una oportunidad para salirse de la suerte, de la situación real que vivimos los venezolanos, que es la escasez, que es la carestía, que es la inseguridad, que es toda esta calamidad que consume la vida diaria de los venezolanos, para entonces armar una laraca. El gobierno venezolano sabe, y Vladimir, y lo sabemos tú y yo, que eso no va a pasar de ahí. Porque si eso fuera a pasar de ahí, imagínate tú la estrategia militar, es una cosa que da hasta ganas de reír. Entonces la estrategia militar, nuestra defensa, frente a una eventual invasión de los Estados Unidos, es suministrarle todos los días 800,000 barriles diarios
para que ellos le den el combustible a sus barcos para que vengan a invadirnos. O de parte de los Estados Unidos, pagarnos diariamente el importe de esos 800.000 barriles diarios y mandarnos cuanto bien y servicio, cuanto perendengue hay por vía de importaciones a nosotros. Imagínate ese conflicto. O sea, eso es una parodia, es una cosa que en el fondo... Ahora, ¿en qué se pudiera traducir ese decreto? Mira, yo creo que en las sanciones a esos 7 funcionarios, solamente hasta específicamente, yo no creo que eso se vaya, y el propio Estados Unidos ha dicho que no tiene interés, que ni siquiera son sanciones al gobierno venezolano, así que ni siquiera son sanciones al gobierno venezolano, porque no se te olvide, Vladimir, y en el fondo, a mí, porque uno también practicó estas cosas, solamente que las practicó a los 14 años, un poco haciendo buena la frase de Churchill, ¿no? Que el que a los 20 no es socialista no tiene corazón, y el que sigue siéndolo después de los 50 o 40 no tiene cerebro. Uno también participó de esto. Yo me acuerdo cuando el rompimiento de las relaciones con Cuba, la consigna era con OEA o sin OEA, ganaremos la pelea y todas aquellas cosas que uno hizo a los 14 años, a los 13 años. Ahora, uno ve hoy en día, ¿cómo van a creer esa gente que está en la calle que aquí va a haber alguna agresión cuando Estados Unidos es nuestro primer socio comercial? Te repito, mira, la única platica que le entra a Venezuela todos los días, la caja de la revolución, es el dinero que Estados Unidos paga, porque Estados Unidos es el único cliente que paga 750.000 barriles que le envían todos los días. Y todos esos barcos que tú ves parados en esta economía de puertos que ha fomentado este gobierno, que ves en Guanta, en Puerto Cabello, en La Guaira, son barcos que vienen de los Estados Unidos con todo tipo de insumos, de bienes y servicios, de alimentos, de todas esas cosas. Entonces, ¿qué escalada puede tener ese conflicto? Es decir, ahora, por supuesto, el gobierno encontró, mira, el anillo al dedo, la tacita de plata, porque con toda esta laraca busca, porque yo no creo que en el fondo lo consiga, porque hay situaciones muy concretas. Cuando tú vienes, como vengo yo ahorita, de 2 colas para comprar en una Remedios, en otra comida, y así transcurre la vida común de los venezolanos, yo no creo que la gente sienta, la gente que tiene que hacer 2 o 3 horas de cola a la puerta de un supermercado, a la puerta de una farmacia, a la puerta incluso que tenga que comprar, como compran en los barrios, en el bachaqueo, comprando los productos a 4 y 5 veces más alto. Yo no creo que esa gente, su preocupación fundamental sea la de Obama. Yo creo que esa gente, su preocupación fundamental es cómo subsistir a un gobierno que es una calamidad. Vamos a la pausa, Rafael Simeón, y al retorno vamos a seguir hablando de estos temas. Vamos a escuchar la opinión de la audiencia y, por supuesto, qué se puede esperar de la cumbre de Panamá.